Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana damos gracias al Señor por este tiempo tan especial de alabanza, de adoración al Señor, pero seguimos en su presencia. Voy a pedirle que mire ahí en su Biblia, ya nos guiaron hace un rato en el pasaje que vamos a enfocar esta mañana, está en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 18 en adelante. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Venga allí su Biblia, por favor, y espero que pueda ir siguiéndome en la medida en que vayamos exponiendo este pasaje. Pero sí quiero que pues ponga toda su atención. Tiatira es la cuarta iglesia en lo que pudiéramos llamar la ruta de la forma como se seguía la entrega de los mensajes o de los correos que en ese tiempo se distribuían, en este caso los mensajes enviados por Jesús. Esperemos un momento, por favor. ¿Ya salió? ¿Ya? Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Que Tiatira es la cuarta iglesia en la ruta de la entrega de los mensajes de Jesús. La ciudad de Tiatira era una ciudad muy antigua para el tiempo de Juan. Había sido fundada varios siglos antes de Jesús, durante el auge de las conquistas o de la campaña conquistadora de Alejandro Magno. Y para el tiempo de Juan era una ciudad sumamente, aunque no muy grande, pero era una ciudad muy importante porque era una ciudad sumamente comercial, era un emporio comercial, lo que pudiéramos llamar hoy día Tiatira era una especie de trade center de la época, y era a partir de Tiatira de donde se movía, por decirlo, el comercio y la economía de toda esa región, de modo que Tiatira tenía una preponderancia muy grande en el sentido comercial, pero también había allí una iglesia cristiana que no se sabe quién la fundó. Probablemente alguien desde la ciudad de Éfeso, que fue la primera iglesia que surgió, la primera ciudad donde surgió una iglesia en esa región. Alguien pudo haber ido a otras ciudades de esa región como Tiatira y haber fundado allí una iglesia, pero para el tiempo de Juan era una iglesia ya bastante consolidada. Observen ustedes que la carta está dirigida por intermedio del pastor de la iglesia, a quien Juan llama aquí el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero, y el pastor es el mensajero de la iglesia, es el encargado de llevar
la lectura y la enseñanza acerca de este mensaje a la iglesia. Allí dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice el versículo 1. Y luego dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. La iglesia o el mensaje está dirigido a la iglesia por intermedio del pastor. La palabra iglesia aquí se refiere a una asamblea de miembros, de personas que conforman la congregación. Y observen otra cosa importante: la palabra iglesia aparece en singular. Así que eso significa que en el pensamiento de Jesús y en la idea que él tiene de iglesia, la iglesia debe ser una unidad en todos los sentidos, debe ser una unidad. Se habla de una sola iglesia. Al menos Jesús está pensando en una sola iglesia, una sola congregación. Dice allí en el versículo 18: y el remitente es descrito como el juez que ve con claridad profunda, que ve lo que otros no quieren ver, que ve lo que otros no pueden ver, que ve lo que otros no quieren aceptar, que ve con claridad profunda y juzga de una manera íntegra, de una manera clara, pero también es firme e íntegro en su juicio. Por eso dice que es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esa comparación con el bronce bruñido de los pies de quien envía este mensaje es una figura de firmeza, de alguien que no solo ve y juzga, sino que también emite un juicio íntegro, un juicio firme, un juicio sin ningún lugar a dudas. Ahora bien, aquí es un tanto complejo hablar de la iglesia, siendo que en esta congregación parece haber 2 iglesias, o digámoslo de otra manera, parece haber una iglesia dentro de otra iglesia, una iglesia dentro de otra iglesia. En el versículo 20, por ejemplo, dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Comienza diciendo el versículo 20, pero en el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Así que parece haber una iglesia dentro de otra iglesia. Parece que hay en cierta forma un sector de la iglesia que quiere vivir una vida cristiana abierta completamente a toda otra ideología o a cualquier ideología que se presente con cierto sentido de conveniencia. Pero también parece haber otro sector que quieren vivir una vida verdaderamente fiel, consagrada, dedicada y centrada en su relación con Jesús. Ahora bien, eso en sí mismo ya era un atentado serio contra la unidad de la iglesia. Esta era una iglesia muy, muy activa. Dice Jesús: yo conozco tus obras. Eso ya de por sí indica la actividad, digamos, dinámica de la iglesia. Conozco tus obras y conozco que eres una iglesia en la que hay amor y fe y servicio y paciencia. Pero también dice: tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia sumamente activa que al parecer iba creciendo en su actividad en cuanto a sus compromisos como iglesia. Era una iglesia muy activa y dinámica, pero no era una iglesia unida, lo que demuestra que la unidad de la iglesia no es solamente reunirse u ocupar un espacio y hacer algunas cosas juntos, sino que la unidad es algo mucho más profundo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia también en su momento, escribiendo a los Efesios, lo importante que es la unidad de la iglesia. Pablo le decía en el capítulo 4 de Efesios, les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allí Pablo describe lo que es la unidad de la iglesia y lo relevante que es la unidad en la iglesia, lo que es una unidad genuina de la iglesia. Ahora bien, al parecer, la actividad y el dinamismo de la iglesia de Teatira se veían opacados ante los serios problemas que tenía. Era una iglesia activa, sí, pero era una iglesia bajo juicio. Una iglesia activa, pero bajo el juicio de Dios. Entonces surge una pregunta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ese por qué es importantísimo. ¿Por qué la iglesia en Tiatira, siendo tan activa, estaba bajo juicio? ¿Qué es lo que Jesús ve en ella? Es más, ¿qué es lo que Jesús quiere que la iglesia vea? ¿Qué es lo que Jesús quiere que la iglesia vea por sus propios ojos? Acerca de qué quiere Jesús que la iglesia se siente y se examine a sí misma. ¿Qué es lo que Jesús ve en la iglesia? Hay una primera cosa que Juan destaca aquí. Una primera cosa que Jesús ve en la iglesia. Lo primero que Jesús ve es que la iglesia entró en una dimensión de infidelidad a Dios. La iglesia entró en una dimensión de infidelidad a Dios. Miren esto, mis hermanos y hermanas. La actividad en sí misma no necesariamente agrada a Dios. O digámoslo de otra manera, el hecho de que llevemos a cabo ciertas actividades no necesariamente significa que estamos agradando a Dios. Nosotros no siempre evaluamos qué tal está siendo nuestra adoración a Dios. No sé si después de salir del culto tú de verdad examinas tu corazón y evalúas qué tan auténtica fue tu adoración a Dios, qué tanto adoraste a Dios con todo tu corazón y qué tanto expresaste tu fidelidad a Dios de todo corazón, qué tanto examinamos nuestra fidelidad a Dios. Nuestras actividades o acciones personales pueden estar llevándonos en una dimensión que no hemos considerado seriamente. El otro día decíamos que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Piensen eso. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Pablo lo decía de otra manera. Una iglesia es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Y eso significa que cada miembro de la iglesia, cada persona que forma parte de la congregación, con su vida, con su testimonio, con su conducta, en una forma u otra está afectando o está beneficiando a la iglesia, está dejando en alto el nombre de la iglesia o está dejando por el suelo el nombre de la iglesia. Esto nos sugiere una pregunta, otra pregunta. ¿Dónde se sabe qué tan cristianos somos? Yo me hago esa pregunta muy a menudo. ¿Tú te has hecho esa pregunta en algún momento? ¿Qué tan cristiano eres? ¿Qué tan cristianos somos? ¿Dónde se sabe qué tan cristianos somos? Quizás cuando experimentas una gran rabia y un gran enojo, piensas, ¿yo qué tan cristiano soy? Yo diría
que a menos que tú permitas que tu rabia, tu enojo te lleve a decir palabras hirientes y hacerle daño a tu prójimo, entonces eso sí demostrará qué tan cristiano eres. O quizás pienses, ¿qué tan cristiano soy si en alguna forma estoy experimentando una tentación sexual que no puedo controlar? Pero a menos que tu tentación te lleve a ser infiel o a ser adúltero, entonces eso sí está definiendo qué tan cristiano eres. Sí, ¿dónde se sabe qué tan cristianos somos? Yo les diré esto: en instancias cuando tenemos que tomar una decisión moral. En instancias cuando tenemos que tomar una decisión moral, es donde se sabe qué tan cristianos somos, qué tan cristianos son nuestros valores, nuestros principios, nuestras bases, nuestros fundamentos. Cuando una mujer decide abortar, y eso es una decisión moral, es allí donde se sabe qué tan cristiana o no es, qué tanto temor de Dios tiene o no. No tanto qué significa o no significa tanto cuánto respeta la vida de su bebé, sino cuánto teme a Dios y el mandamiento de Dios con respecto a la vida. Es allí cuando tomamos decisiones morales, donde se sabe qué tan cristianos somos. Pensemos un poco en el contexto dentro del cual el Señor Jesús envía esta carta a la iglesia de Tiatira. Ya dijimos que Tiatira era una ciudad comercial, muy comercial. Era un centro comercial que movía la economía de aquella región en esa época. Pero Tiatira tenía una característica como centro de comercio. Era una ciudad gremial. Era una ciudad donde existían varios gremios de comerciantes. Y muchos de esos comerciantes eran cristianos y pertenecían a la iglesia de Tiatira y eran parte de los gremios que se habían formado. Esos gremios eran asociaciones de artesanos, por ejemplo, trabajadores de la lana, trabajadores del cuero, trabajadores del lino, del bronce, fabricantes de ropa, tintoreros. No olvidemos que Lidia de Tiatira era comerciante en tintes para teñir telas y vestidos, y al parecer su comercio se movía a partir de la púrpura, que era un tinte muy caro, muy costoso. Y eso sucedía en Tiatira. También había alfareros, panaderos, y desafortunadamente también existían gremios de traficantes de esclavos. ¿El punto cuál es? El punto es que para poder avanzar, para poder prosperar en los negocios, entonces los comerciantes debían pertenecer a un gremio así. Hasta ahí parece que todo va bien. Pero el problema es que estas asociaciones o estos gremios estos gremios de comerciantes se regían por principios paganos, no por principios cristianos de ninguna manera, sino por principios paganos. Y uno de los principales principios que regían estos gremios era rendir culto al emperador como Dios. Ir ante el altar donde había una estatua del emperador y había un candelabro allí al pie de la estatua donde las personas debían depositar un puñadito de incienso en honor al emperador, reconociendo que él era el hijo de los dioses. Y todo eso con el propósito de tener el visto bueno del Imperio Romano
para poder desarrollar su trabajo, su negocio o su rol de comerciantes. Era difícil, muy difícil ser cristianos así. Uno se pregunta qué podría hacer un cristiano en tal circunstancia. Así que la prueba venía para el cristiano cuando tenía que decidir si participaba de la actividad gremial en honor al emperador para tener el visto bueno del emperador ante la estatua del emperador, o simplemente confiaba en Dios para el progreso de sus negocios. Era una cosa o la otra. En este punto, cuando la fe no es fuerte, o cuando parece que pesa más la ambición, o pesa más la carga de las necesidades, entonces la decisión de seguir a Jesús se pone en entredicho. O quizás si la decisión de seguir a Jesús no es tan auténtica, entonces lo más probable era que los comerciantes cristianos terminaban en un conflicto que ellos no sabían cómo resolver. Entonces aquí es donde aparece Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí aparece Jezabel. Y aparece Jezabel, una autoproclamada profetisa, con un discurso influyente y envolvente. ¿Qué era lo que hacía Jezabel? Juan nos lo dice: enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El texto no nos dice específicamente quién era esa Jezabel. Ese parece que era un nombre en cierta forma figurativo para referirse a una persona que estaba influyendo negativamente en la iglesia y en la vida de los comerciantes. Pero es una alusión directa a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que hizo también algo parecido con el pueblo de Israel. ¿Qué hacía Jezabel? Enseñaba y seducía a los comerciantes cristianos de la iglesia a ofrecer sacrificios al emperador, a los dioses romanos, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, eso es lo que dice el texto. Pero tal vez esta era una hermana que comenzó a desarrollar un liderazgo en la iglesia, pero con el tiempo se extralimitó en sus funciones y llegó a tener una influencia tan grande que comenzó a ejercer una presión sumamente grande sobre la iglesia. Miren esto: Jezabel asumió el discurso de conciliar la perspectiva cristiana con la ideología pagana. Miren bien, asumió el discurso, ese era el decir de Jezabel: hay que conciliar la perspectiva cristiana con la ideología pagana para que podamos funcionar dentro del ámbito comercial, para que los comerciantes cristianos pudieran tener éxito en sus negocios, para que pudieran participar en las reuniones gremiales sin problemas y participar también de los ritos que se ofrecían al emperador, ritos que generalmente se llevaban a cabo en un templo pagano y en medio de ritos o en medio de ceremonias paganas, y solían terminar en grandes bacanales y orgías. El discurso de Jezabel era: debemos ser tolerantes, porque eso es amar. Debemos ser tolerantes porque eso es amar. La tolerancia es saber amar al que piensa diferente a nosotros, al que cree diferente a nosotros, al que tiene una conducta moral diferente a la nuestra. Hay que ser tolerantes porque eso es amar. Pero la verdad es que lo que le faltaba al discurso de Jezabel es que cuando el pecado no se confronta, cuando el pecado no se saca a la luz, cuando al pecado no se lo llama como tal, cuando al pecado no se le dice pecado, entonces la tolerancia se disfraza de amor y resulta en un amor falso. Aquí el sentido de tolerancia
es saber que algo está mal, que algo no anda bien, que algo decididamente no es aceptado por Dios, no es aceptable a los ojos de Dios, que algo moral o éticamente está mal, y lo sabemos, y todo el mundo lo sabe, y las personas que están involucradas lo saben, pero aún así siguen manteniendo el pecado, siguen manteniendo lo que está mal como si fuera bueno. Y eso convirtió a Jezabel en una falsa profetisa y en una falsa cristiana. Ya hemos hablado acerca de los nicolaitas. Carlos nos habló el domingo pasado de nuevo de los nicolaitas, de cómo estaban infiltrados en la iglesia, cómo ese pensamiento, la ideología nicolaita estaba infiltrada en las iglesias. Así que el nicolaísmo estaba más extendido de lo que se piensa en las iglesias. Pero ¿cuáles eran las premisas de los nicolaitas? ¿Cuáles eran sus premisas? ¿Cuáles eran las premisas de esta ideología? Las premisas de los nicolaitas eran una respuesta. Eran la respuesta a la pregunta: ¿puede un cristiano participar de las fiestas y ritos paganos ofrecidos a los dioses para poder mantener su éxito y avanzar en sus negocios? Y la afirmación, la respuesta de los nicolaitas era sí, sí, porque lo importante son los negocios, porque lo importante son las ganancias, porque lo importante es el éxito comercial. Y Jezabel se hizo vocera en la iglesia de la ideología nicolaita. A la luz de eso uno se pregunta: ¿puede un cristiano hoy ser homosexual y casarse con otro hombre? La ideología nicolaita respondería sí, porque lo importante es la autodefinición personal, la felicidad personal. O nos preguntaríamos también: ¿está bien cometer adulterio, que un cristiano cometa adulterio? La ideología nicolaita decía sí, porque lo importante es que tú te des los gustos que quieres darte ahora y que después no podrás darte. Podríamos preguntarnos: ¿está bien abortar? La ideología nicolaita respondería sí, está bien abortar, porque lo que importa es el cuidado de tu propio cuerpo y la libertad que tú tienes y el derecho que tienes sobre tu propio cuerpo. Nos preguntaríamos: ¿está bien mentir? La ideología nicolaita respondería sí, está bien mentir, porque lo importante es quedar bien, que tu imagen se mantenga impecable. Nos preguntaríamos: ¿está bien hacer negocios turbios, negocios torcidos? La ideología nicolaita respondería sí, porque lo importante es tener éxito y salir adelante en la vida, porque lo importante es aprovechar las oportunidades que da la vida. Así que lo más probable es que Jezabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo. En otras palabras, Jezabel impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual, a la infidelidad a Dios. Era el intento de conciliar el cristianismo con el mundo. Ya tiempo atrás, el apóstol Santiago en su epístola había advertido eso a la iglesia, cuando les decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Miren bien, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso era un asunto que la iglesia de Tiatira tenía que resolver. En segundo lugar, otra cosa que Jesús ve en la iglesia es que la iglesia se negaba a examinarse y arrepentirse.
se negaba a examinarse y arrepentirse. En el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Hay cosas que nuestro ojo ve hasta donde nos conviene. Hay cosas ante las cuales nuestros ojos se hacen los de la vista gorda. Hay cosas acerca de las cuales no nos hemos tomado el trabajo de examinarlas en detalle a la luz de la revelación de Dios en su palabra, hasta donde ciertas prácticas morales, ciertas relaciones morales que tengo, ciertas ideas que tengo, ciertos enfoques que tengo, hasta donde realmente son congruentes con la palabra de Dios, con la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, hasta donde he hecho esas comparaciones a fondo, al punto de que yo pueda llegar a la conclusión de que ambas cosas de una forma u otra o se repelen, se rechazan o encajan realmente una dentro de la otra. Los creyentes de Tiatira, movidos por su afán comercial, estaban manteniendo un acercamiento con el mundo pagano que Jesús llama fornicación. En el sentido moral o en el sentido literal, fornicación es la actividad sexual de una pareja fuera del vínculo del matrimonio. Esto hablando de dos personas solteras, pero si ambos son casados o alguno es casado y está manteniendo una relación con otra persona que no es su esposo o su esposa, es adulterio, pero todo cae dentro del mismo concepto de fornicación y eso es pecado a la luz de la palabra de Dios. Pero aquí fornicación en el mensaje de Jesús a Tiatira tiene un sentido espiritual. Tiene un sentido aún más profundo que el solo hecho externo o el solo hecho físico. Tiene un sentido mucho más profundo. Fornicación se refiere a una relación con el mundo que está fuera de la cobertura de la voluntad de Dios y que resulta en infidelidad. En ese sentido, Jezabel estaba induciendo a los creyentes con su discurso a cometer fornicación, instándolos a participar insensatamente de un rito pagano, lo cual venía a ser traición a Dios, venía a ser infidelidad a Dios. Desde la perspectiva de Dios, eso es inmoralidad. Desde la perspectiva de Dios, eso es inmoralidad. Entonces surge aquí otra pregunta: ¿puede una iglesia cristiana verse contaminada por la inmoralidad? Iglesia, pensemos en esa pregunta. ¿Puede una iglesia cristiana verse contaminada por la inmoralidad? Desafortunadamente sí. Y eso lo hemos visto en otras iglesias que se describen en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Corinto. Corinto era una iglesia tal que entre todas las cosas escandalosas que algunos líderes de la iglesia le dieron a conocer a Pablo, estaba el hecho de que un hombre estaba teniendo relaciones con su propia madrastra, siendo esta o estando esta casada con su propio padre. Y eso era una de las cosas más escandalosas que había en la iglesia de Corinto. Entonces no es extraño que una iglesia cristiana sea contaminada por la inmoralidad. Y quizás tampoco sea extraño que iglesias que conocemos, o a lo mejor nuestra propia iglesia, esté contaminada por la inmoralidad. ¿Dónde comienza la inmoralidad? ¿Dónde comienza la inmoralidad? La inmoralidad tiene lugar desde el momento en que los valores cambian de lugar.
Porque una cosa que hace el pecado en nuestra vida es lograr que los valores cambien de lugar, o que miremos los valores de una forma diferente, al punto de que, como dijera el profeta, llamamos o llegamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso significa que los valores han sido trastrocados, han cambiado de lugar. La iglesia de Tiatira era una iglesia inmoral porque sus valores habían sido removidos. Las obras y el servicio, impulsados por el amor, la fe y la paciencia, que hacían de la iglesia de Tiatira una iglesia dinámica, creciente y que avanzaba, vinieron a ser reemplazadas por una mal entendida tolerancia. La fornicación literal, de hecho, es la consecuencia final de haber fornicado en nuestro corazón para con Dios. Cuando un creyente cae en adulterio es porque ya ha sido infiel a Dios en su corazón, ya ha traicionado a Dios, ya ha caído en una infidelidad a Dios. Y Jesús dice que la única salida posible, la única salida terapéutica para esto es considerar la puerta que Jesús abre, el arrepentimiento, cambiar la manera de pensar, cambiar el camino, cambiar la conducta. Pero cuando hay una negativa al arrepentimiento, lo único que queda es el inevitable juicio de Dios. Mire el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Si usted observa bien, estas son fuertes palabras de juicio, fuertes advertencias de juicio. Ser arrojada en cama se refiere a afrontar una grave enfermedad. La palabra cama aquí se refiere a la cama de un enfermo, a la cama de una persona que cae víctima de algún tipo de enfermedad ocasionado por su propio pecado, y cae también en una gran tribulación, lo cual describe un sufrimiento indescriptible, un dolor indescriptible. El juicio, y yo diría, ¿qué juicio tan tremendo? El juicio advertido es un sufrimiento indescriptible como consecuencia de su necedad. Ahora bien, nosotros no siempre discernimos los motivos que hay detrás de ciertas cosas que hacemos. Estos creyentes en Tiatira tenían un motivo para faltar a su fe, para no ser fieles a su fe, para resultar siendo infieles a Dios. Es que yo tengo un negocio que atender, yo tengo un negocio que sacar adelante, yo tengo unas ventas que hacer, yo necesito conseguir clientela y necesito que me vaya bien, y no importa si tengo que rendirle culto a un Dios pagano, no importa si tengo que someterme a una ideología pagana, no importa qué tenga que hacer con tal de que me vaya bien, de que mi vida sea mejorada, de que mi economía sea mejorada, de que mi familia esté bien, de que yo pueda sacar adelante a mis hijos. No, es que yo tengo unas ideas políticas que mantener, no importa hasta dónde esté siendo infiel a Jesús. Yo quiero decirles esta mañana, hermanos, y lo he dicho una y otra vez, si usted apoya una política progresista, una política comunista, usted como cristiano tendrá que dar cuentas a Dios, porque está haciéndose cómplice del aborto, de la transexualidad de niños, de la eutanasia, de la desfiguración del concepto de familia, de las libertades de los matrimonios homosexuales. Usted está haciéndose cómplice de eso, y usted tendrá que dar cuenta a Dios. Es que yo necesito compañía y voy a salir con quien se me presente, y me justifico en la idea de que no, es que eso me los trajo Dios. No, tú estás en pecado si estás enredado en una relación que no está bien delante de los ojos de Dios.
Y no hay manera como nosotros podamos justificar eso ante los ojos de Él, ante los ojos del que todo lo ve. Así que esta iglesia se negaba a examinarse a sí misma, a examinar sus ideas, su fidelidad a Dios y arrepentirse. Y otra cosa que Jesús veía en la iglesia es que la iglesia perdió el punto de referencia de los que marcaban la pauta. La iglesia perdió el punto de referencia de los que marcaban la pauta. Recuerdan que al comienzo les dije que esta es una iglesia un tanto extraña, porque era una iglesia dentro de la cual había otra iglesia. Aquí dice Jesús en el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No todo era pérdida, también había otros. Dice aquí los demás y cuantos no tienen esa doctrina. Estos no seguían ni creían el discurso de Jezabel, un discurso que pretendía conciliar o mezclar las premisas profundas del pensamiento de Dios con las premisas del pensamiento diabólico. Vuelve y se repite lo mismo que Satanás quiso hacer con Jesús, según relata Lucas en el capítulo 4 de su evangelio. Jesús fue llevado al desierto y tuvo hambre, tuvo gran necesidad. Entonces se presentó el diablo. En el momento de más necesidad de Jesús, en el momento de más hambre, de más angustia, se presentó el diablo. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La misma o el mismo discurso de Jezabel a la iglesia de Tiatira. Si tú quieres que te vayas bien en tus negocios, entonces tienes que rendirte a los dioses y al emperador. El diablo le dijo a Jesús también: si tú eres el Hijo de Dios y te postras y me adoras, entonces yo te daré todos los reinos de la tierra y todas las riquezas de la tierra. El mismo discurso de Jezabel a la iglesia de Tiatira. Un discurso que pretendía conciliar o mezclar los pensamientos de Dios con las premisas del pensamiento diabólico. El mismo discurso que hacía vacilar la fe de Israel en el Antiguo Testamento, cuando la Jezabel, esposa de Acab, indujo al pueblo de Israel a adorar a Baal, el dios de los cananeos. Pero el discurso de Jezabel en el Antiguo Testamento era un discurso sesgado. Ella decía: sí, Jehová sí, pero Baal también. La Jezabel del Apocalipsis decía: claro, hay que creer en Cristo. Cree en Cristo, está bien que creas en Cristo, pero también en las ganancias y en el éxito comercial, y no importa el medio. Si Dios tiene razón, claro que Dios tiene razón, pero el diablo también. En este marco estaban los que perdieron el rumbo, perdieron el punto de referencia en cuanto a la fe y se negaron a seguir el ejemplo de aquellos que marcaban la pauta, de aquellos que se esforzaban en la santidad, en la oración, en una sincera relación con Jesús, en la fidelidad a Jesús. Y gracias al Señor, porque si bien esta iglesia estaba contaminada con la infidelidad de Dios por cierto sector, había otro sector de la iglesia que seguía siendo fiel indefectiblemente al Señor. Pero estos perdieron
perdieron el punto de referencia que marcaban estos que iban llevando ese camino. Así que la iglesia perdió tres cosas. La iglesia perdió el camino, perdió la autoridad y perdió la luz de la verdad. En el versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El sector desobediente de la iglesia se había alejado de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la autoridad y Jesús es la luz de la verdad. Más adelante en el capítulo 22 de Apocalipsis, Jesús es llamado la estrella de la mañana. Pero piensen en la figura que Juan usa. Así como los antiguos marineros en alta mar se guiaban por la estrella de la mañana para fijar o corregir su rumbo, la iglesia necesita volver a fijar sus ojos en Jesús para afirmar sus valores y su camino. Y yo pienso que el resultado de eso tiene que ser que el Espíritu Santo nos muestre las cosas que no compaginan con la fe en Jesús, las cosas que no encajan con el reino de Dios, las cosas que en realidad son fuente de infidelidad a Dios, las cosas que no son aceptables a los ojos de Dios. Hay una cosa que queda resonando aquí, y termino con esto. Hay algo que queda resonando, y es preguntarnos hasta dónde somos conscientes, plenamente conscientes, honestamente conscientes de haber comprometido nuestros valores en pro de otros intereses. Hasta dónde realmente los intereses del reino de Dios llenan mi corazón, llenan plenamente mi corazón, o hasta dónde otros intereses están riñendo, están compitiendo con los valores del reino de Dios en mi corazón. Un día, la madre de Jacobo y Juan, pensando que Jesús iba a ser rey, vino con sus dos hijos delante de Jesús. Señor, cuando seas rey, yo quiero que pongas a este hijo a tu derecha y a este otro a tu izquierda. Yo quiero que le des una posición de grandeza a mis hijos. Y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, eso solo lo puede hacer mi Padre. Pero yo sí les digo que en las naciones de la tierra, eso es lo que hacen los gobernantes, eso es lo que hacen los políticos cuando se adueñan del poder y dominan y controlan a la gente. Pero entre ustedes no será así. Esas perspectivas políticas suyas no tienen lugar ni encajan con las perspectivas de mi reino. Tiatira tenía mucho que pensar, tenía que sentarse a examinar su situación delante de Dios y decidir si vamos a confiar en lo que nos propone las ideologías del mundo o vamos a confiar plenamente en Dios. La decisión era de ellos, y creo que la decisión también es nuestra hoy. Amén. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, esta mañana